Este es el programa lo ajustamos con el profesor Nicolás. A ver, ahí viene entrando la gente. Ya, es una asignatura electiva, ¿no es cierto? Es el código eh, micro 231. Lo ideal es que quienes toman asignatura hayan tenido microbiología o estén cursando alguna microbiología, también eso es lo ideal, ¿ya? Básicamente para poder ir entendiendo el concepto. Ahora, si alguien no ha cursado aquello, va a tener que estudiar un poquito más. Eh, son dos horas teóricas a la semana, que es los días jueves, va a ser los días jueves en este horario, lo que hablamos, en el fondo, lo que hablamos la semana pasada, las dudas que yo tenía y que la planteamos y por eso, y de eso, a partir de eso surgió el programa definitivo que es el que les muestro y que les voy a enviar el link con la actividad de hoy día y voy a ir subiendo eso a la plataforma. Eh, por razones pandémicas, ¿no es cierto? Se debe colocar esta nota que está aquí, que la han visto en todos sus programas, y que las clases van a ser grabadas, y va a ser este semestre, seguro que va a ser así, todo va a ser así. Yo estoy seguro que el segundo semestre va a ser algo muy parecido, muy parecido con las promesas de las vacunas que hay. Yo soy el responsable, ese es mi correo, y participan dos profesores más, ¿ya? Otros años ha participado la doctora Melina Villalba. Este año se incorpora el doctor Nicolás Cifuentes, que es un nuevo colega, una nueva contratación de nuestro Instituto de Bioquímica y Microbiología. Eh, y por eso que este año, a diferencia de otros años, la asignatura la dividí en el fondo eh, en materias que yo veo y materias que va a ver el profesor Nicolás Cifuentes. Eh, pero están todas alineadas con esta asignatura, cuyo propósito es dar una serie de conceptos muy generales de los virus, hacer que sea una asignatura más bien entretenida, que aprendan cosas, que no sea una carga para sus otras asignaturas, ¿no es cierto?, obligatorias, y que además aporte con una buena nota a su PGA, si esa es la idea de un electivo, que genere carga, ¿ya? Em, los contenidos en el fondo vamos a ver algo de estructura de virus, mecanismos de infección, algo de evolución viral, ¿no es cierto? Y algo de inmunidad, vacunas y antivirales, ¿ya? Vamos a nombrarlo. Y esta materia va a ser evaluada. Aquí está el temario que vamos a ver, estamos aquí el día 8. Eso eran las consultas previas que yo hice, pero el temario que de alguna manera lleva todo lo anterior, lo comenzamos a ver hoy. Y ahí tenemos otras dos actividades, de ahí viene la primera prueba parcial, que es solamente de lo que veamos acá, de las clases que voy a enviar y de lo que veamos acá. Ahora, les adelanto, como lo hago todos los años, eh, el- el- la asignatura es, es una asignatura que tiene como propósito que ustedes aprendan, conozcan algunos conceptos, y la idea es que no sea una instancia que les demande y les genere problemas. Entonces, por tanto, si bien es cierto, acá está la fecha parcial de la prueba que es conmigo, que es en horario de clase, eh, también puede darse que la movamos y que la hagamos en un horario distinto de común acuerdo, para efectos prácticos, para que lo consideren. Si es conmigo la evaluación, yo siempre en la gran mayoría de los casos voy a poder, después de las 6 de la tarde. Y lo he hecho otros años, con otra asignatura. El año pasado, con este sistema, se daba muy bien, era bastante plástico. Entonces, nos reuníamos un día lunes, martes, miércoles o jueves,
de 6 a 7 y media y hacíamos la prueba y listo, o seminario que no alcanzamos y no había mayor tema, porque en el fondo la idea es esa, que ustedes no se sientan, no lo sientan como un ramo carga, una asignatura carga, muy por el contrario, tiene que ser algo que les ayude en todo momento y que al final del semestre hayan aprendido un par de cosas. ¿Ya? Entonces está la primera prueba y luego vienen todas las materias que ven con el profesor Nicolás Cifuentes. ¿Ya? Hay algunos títulos que suenan bien entretenidos, se ven bien entretenidos, eh, y de ahí viene un conjunto de seminarios. Entonces aquí tenemos dos evaluaciones que son las convencionales en prueba, de ahí vienen otras dos evaluaciones que son artículos científicos que vamos a enviar. Les voy a enviar, como les pedí que hicieran grupos, voy a enviar los seminarios, artículos científicos, paper, que tienen que presentar en grupo a todo el curso, ¿ya? Y ahí tienen otra nota. Y al final, que es la parte más entretenida, todo entretenido, pero lo más entretenido es que ustedes como grupo presentan un virus, que cualquiera, de cualquier organismo, de cualquier modelo biológico que les interese, ¿no es cierto? Entonces no sea virus informático, no, pero virus biológico, me refiero. Eh, y eso lo presentan y eso tiene la última evaluación, ¿ya? Por tanto, por tanto, en el fondo, las evaluaciones son esas. La prueba parcial es un 30%, 15 y 15 cada una. El artículo científico 30%, como lo presentan y responden en consultas del curso y nuestra. Y al final el virus que le interesa presentar, vale 40%. Ahí tienen un 100%. La nota mínima de aprobación es un 4, y no hay examen, solamente hay prueba recuperativa quienes hayan faltado a la prueba, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, la prueba es de la materia que se ve acá, ¿ya? Eh, Aquí hay un poco de bibliografía, ¿no es cierto?, del curso. Pero yo siempre, en mi caso, con mi materia, yo paso y pregunto solo lo que vi en la presentación, que va a estar siempre grabada y va a estar el PPT, que yo se lo voy a estar enviando. Ya. Dicho eso, yo necesito que ahora ustedes, o sea, que ya consideren un delegado del curso, un delegado que pueden crear un WhatsApp del curso, ¿no es cierto?, como lo han hecho otros años, de tal manera que yo canalizo cualquier cosa o ustedes a través del delegado. Es más rápido, además que voy a seguir usando la plataforma para subir archivos o incluso puedo enviar el link para bajar la información directo al correo del delegado y él a su vez lo viraliza, porque estamos en una clase de virus, lo viraliza a través del mismo WhatsApp. ¿Sí? Son opciones que de pronto a la gran mayoría de ustedes les acomoda más que entrar a la plataforma, que, bueno, no lo sé. Entonces, hay varias opciones, pero por lo pronto les pido que ustedes designen, propongan un delegado o delegadas. Delegado me refiero al general, hombre o mujer, ¿ya? Eh, para que de pronto sea esto un poco más fluido. Incluso resuelve muchas cosas tener eso, y además como ustedes usan WhatsApp, yo digo ustedes porque yo no uso WhatsApp. Soy de los mutantes que quedan en el mundo que no quiere y se resiste a usar el WhatsApp. Yo uso correo, mensaje de texto, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso, les voy a pedir eso, se los voy a recordar a través ¿cómo se llama? De la plataforma, que necesito un correo, un nombre de un delegado. ¿Ya? Ahora podría, no sé, si alguien se ofrece, doy en 10 segundos, nos quedamos en silencio, si alguien salta y dice, yo, profe, quiero ser, hay alguien que supone, pum, no lo sé, contemos, 10 segundos, alguien se ofrece,
Profe, en el chat una persona está diciendo que puede ser el delgado. Ah, a ver, no estaba mirando el chat. A ver. Hola, profe. Yo podría estar si quieres. Ni- Y si todos quieren. Nicole, no, ¿dónde se va? Demian, Demian. Ya, perfecto. Sí, A mí me parece súper bien. Ya, entonces, con, ¿podrías colocar tu correo, Demian? Demian, colocas tu correo en el chat y todos te escriben enviando, por ejemplo, el número, su número de teléfono para que generes una cuenta WhatsApp. No lo sé, pero debieras al menos colocar eso, tu correo y con eso ya todo el mundo, o sea, todos ustedes. Y de paso yo también, y inmediatamente lo bueno, coloco. profe, igual ahí dejé mi correo, pero ya tenemos listo un grupo de WhatsApp Ah, ¿en serio? donde se supone que todos, creo, deberían estar ahí en el grupo. Ya, bueno, ahí tienen. Dice Paola Lara, yo no estoy. Perfecto, entonces tenemos eso, ya tenemos a Demian, Demian. ¿Hay un Damián también o no? ¿Existe Damián? ¿No he escuchado? ¿O Damián se escribe Demian o Demian? ¿O es otro nombre? Yo vi una película una vez del Anticristo, y el Anticristo es una película antigua, y se llamaba Damián. Creo que también hay un Damián aquí en el curso. Me suena haberlo Ay, leído. ya. Ya, entonces está resuelto eso. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a lo segundo, que es presentar e iniciar la clase. ¿Ya? Comencemos a hablar de virus. Comencemos a hablar de virus. Profe, el sistema, o sea, ¿va a subir al sistema el Sí, programa? también, también. Sí, la voy a ir subiendo. Los links, yo no subo las clases, no las descargo. Yo subo los links y ustedes van Ya. descargando las clases. Ya, entonces vámonos. Vamos a poner la clase y ahí está. ¿La ven? Sí, se ve, Sí, profe. profe. Sí. Ya, esta es la clase general. Esta clase es de la que deben saber para la prueba conmigo, más otros conceptos que vamos a ver en la siguiente, pero esta es de la clase general para la asignatura, que aborda varios aspectos, haciendo un poco incluso de historia. De hecho, yo comienzo contando un poquito de la historia, ¿no es cierto? En donde aquí les presento a Edward Jenner y James Phipps. Edward Jenner, se considera el padre de la vacuna. No es que él haya sido un vacuna, sino que él aparentemente descubrió el tema de vacunación, que ahora está todo el mundo con el tema de la vacuna, etcétera. Y esto también es considerado como el único y mayor éxito de la virología, que es la erradicación del virus de la viruela, que mató a mucha gente en el mundo entero, en otra época, siglo XVII, XVIII, mucha gente, incluso, ¿ya? E incluso eh, era tan infecciosa que en ese entonces también, como siempre, han habido guerras, ¿no es cierto? Y lo que hacía la gente que entendió que esto era tremendamente contagioso y que mataba, era mortal, había una alta mortalidad una vez que se infectaban, entendió que perfectamente la ropa de los moribundos era la perfecta arma biológica. Entonces, en los campos de batalla lo que hacían era arrojar ropa o contaminar agua del enemigo, etcétera, y con eso, de alguna manera, tenían algunas batallas ganadas por ese tipo de situación. Virus muy, muy contagiosa, conocido como la plaga roja, ¿no es cierto? Había mucha fenómenos hemorrágicos asociados a la infección, y también se daba en etapas iniciales la aparición de estas pústulas,
en todo el cuerpo, en la piel, estas pústulas que contenían una cantidad de viriones infecciosos cuando éstas explotaban y drenaban, y eso era lo que seguía infectando, contagiando, contaminando a todo el mundo. Entonces, en la época, Edward Jenner, médico inglés, en ese entonces la medicina y el conocimiento no era tan avanzado como es ahora y seguramente como va a seguir siendo más adelante. Y por lo tanto, estos eruditos de la época tenían posibilidades de hacer varias cosas más, además de esto, Cairo era un músico y varias cosas más. Y muy buen observador, se dio cuenta que las ordeñadoras, las mujeres que tenían principalmente, ellas tenían ese oficio, el oficio, cuando estaban en contacto con pacientes, con enfermos de viruela, ellos no se enfermaban ellos. Y además se dio cuenta que ellas tenían en las manos también unas lesiones, unas heridas, unas cicatrices. Entonces, él dijo, planteó una hipótesis posible que el mismo oficio, esta misma situación de estar en contacto con los animales, con la naturaleza, o algo que está presente en las vacas, le está generando protección, porque, por otro lado, la gente, las personas de la alta sociedad, que evidentemente no hacían estos oficios manuales, cuando están en contacto con pacientes, muy cerca de pacientes enfermos por viruela, se infectaban y morían. Entonces, la gente que estaba más en contacto con lo natural, con temas manuales, sobrevivió. Dijo, a ver, ¿no será que justamente esas lesiones, eso que aparece en la piel de estas personas que tienen este trabajo, este oficio, ¿no es cierto?, que están en contacto con las vacas, etcétera, hay algo que genera protección en ellos? Entonces lo que hizo fue tomar parte de ese tejido, de estas ordeñadoras, ¿no es cierto?, y le pidió a uno de los hijos de estas personas que trabajaban con él, evidentemente no era hijo de él, hacer una prueba, James Phipps, 10 años, y seguramente a cambio de algún regalo o alguna situación, James accedió, y él lo que hizo fue inocular en su brazo parte de estas lesiones de las ordeñadoras, ¿ya?, que no tenían la viruela, que no tenían aparentemente los signos de infección de viruela. Entonces James no pasó más allá de seguramente una infección, porque los métodos poco antisépticos, ¿no es cierto?, de la época, generaron alguna molestia menor y nada más que aquello. Y por lo tanto, lo que ocurrió es que Edward Jenner esperó un poco más y ahí dijo ya, ok, ahora eso que hice yo fue más o menos lo que hace cada una de estas personas al estar en contacto con la vaca, con las vacas. ¿Ya? Lo hice yo acá, lo repliqué en el brazo de James Phipps. Entonces ahora hagamos lo mismo, ahora, pero con las pústulas de los pacientes y los moribundos con viruela. Miren, noten lo ético de la época. Pero como no era el hijo de él, claro, entonces él se embebió con estas mismas lancetas, era una lanceta muy parecida, algo así, a esto que está acá, y procedió a inocular en el brazo de James Phipps el tema. Ahora, James experimentó fiebre, malestar general, ¿no es cierto?, cama, un par de semanas, pero al poco tiempo estaba en pie y sin ningún problema, sin ningún rastro de los signos característicos y patognomónicos, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. Ese fue el inicio de la vacunación en el mundo. Ahora, este procedimiento ya en América de alguna manera se estaba dando. Existen algunos registros, incluso en Chile, de procedimientos similares. Pero como esto es Europa, el viejo continente, y por lo tanto había un avance sustancial en lo que era información, se conoció como de los primeros hitos. Y de hecho aquí aparece un diario de la época, a propósito de información, un diario en donde se hace una caricatura de Edward Jenner en el centro, ¿ya?, y él entregando la solución al problema de la viruela en la sociedad de manera transversal, desde la alta hasta la baja o menor sociedad, o el proletariado, si lo quieren ver de otra manera. Y entonces la solución es transversal, porque de todos ellos, ustedes pueden ver que emanan de sus extremidades, de los brazos, de las piernas, incluso aquí aparece una señora con cara de vaca, de la nariz, ¿no es cierto? Aparecen vacas como haciendo una sátira, ¿no es cierto?, la solución que había descubierto Edward Jenner para
controlar la viruela. Aquí aparece cómo se genera el procedimiento de vacunación, que yo les comento, y yo quiero que ustedes les pregunten a sus padres y con mayor seguridad a sus abuelos, cómo fue que los vacunaron contra el virus de la viruela. Y esa vacunación no es con jeringa, no fue con jeringa, como ustedes conocen, y a ustedes les puede parecer extraño, era con estas lancetas bifurcadas, ¿ya? Que por tensión superficial se embebía aquí en el frasco que tenía el producto vacunal, queda aquí una gotita, ¿no es cierto? Entonces lo que hacían era tomar el brazo, así como lo hace en la pintura, esta no es una pintura más que la fotografía, Edward Jenner sobre el brazo de James Phipps, y luego de múltiples procedimientos, ¿no es cierto?, pinchazos, lo que se espera es que ingrese el producto vacunal, y con eso se inmuniza. Miren, yo quiero compartir con ustedes esto. A ver si lo podemos ver acá. ¿Ven esta imagen? ¿A ver? Sí, profe, se ve. Ya, Sí, miren, aquí está, esto es obtenido de la Enciclopedia Británica. Esa es la lanceta, ¿ya? Venían así, lanceta bifurcada, ¿no es cierto?, para vacunar, ahí dice. Era el sistema que se utilizaba para vacunar. Y olvídense que era una lanceta por brazo, era la lanceta que se limpiaba entre brazos, ahí aparece, ¿ves? Bifurcada, y aquí quedaba la gotita, las gotitas del el inmunógeno. Entonces, lo que se hacía con guantes, se obtenía la lanceta. Yo recuerdo que a mí me vacunaron por ahí por el 82, 83. Con este procedimiento, ¿ya? Entraban a la escuela, y éramos 50 alumnos, entraban 3 paramédicos, 2 de ellos sostenían nuestro brazo, y la tercera hacía esto, tal cual. ¿Ya? Y entonces generan esos 2 piquetes, y ahí tienen el parche curita de la época, ¿ya? Y esos piquetes iban evolucionando de esa manera, ¿eh? Y ustedes pueden ver ahora cómo va apareciendo ahí un alien, incluso algo se mueve, hay una cosa así extraña. ¿Ya? Eso es, nos generaba una costra que se caía con la ropa 2, 3 veces, purulenta. Entonces era un tema que al final desencadenaba en nosotros, como digo, la inmunización. Estas las 4. Están los 2 piquetes, por eso aparecen 2 señales. 2 piquetes, ¿eh? Ya, pues vamos acá. y Entonces, nosotros que nos quejamos por una aguja chiquitita. y eso fue, y eso nos pasó a nosotros, pregúntenle a sus padres. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que el, el- entre estudiantes, entre alumnos, era alcohol al 70 con algodón, que limpiaban y luego iban al siguiente brazo. Eso fue hasta a principios de los 80, cuando en Estados Unidos comienzan a aparecer los primeros casos de individuos que sufrieron una inmunosupresión caballa, gigante. Y luego, en el 84, se identifica, a muy poco andar, se identifica el agente etiológico que era el VIH, que producía. Pero cuando ya apareció ese tema de inmunosupresión, que estaba principalmente asociado a individuos drogadictos que utilizaban jeringas para el tema aquello, dijeron, ¿sabes qué? No, esto tiene que ser individual, que compartían jeringas. Entonces se dejó de usar esta lanceta, y se cambió por jeringa individual para cada uno. Esto ya es historia, esto ya no existe en humanos, ¿ya? Entonces con eso se logra el control, de alguna manera, de esto, y se conoce a Jeremy como el padre de las vacunas, del generador del éxito de la virología, del éxito frente a la viruela, de un virus que ha estado con nosotros desde muchos años. Por ejemplo, aquí aparece una momia de más de 10.000 años antes de Cristo. Aquí tienen las lesiones características de la viruela. Aquí aparece esta blanquita, mira, está a punto de reventar, ¿cómo diría usted? ¿Ya? José V murió por viruela. Viruela. ¿Ya? Por la plaga roja, originalmente llamada la plaga roja, ¿no es cierto? Aquí aparece el virus de la viruela, generaba muchas formas, mayor y menor, de hemorragia.
sea, es una alta morbilidad, pero sobre todo tenía una alta mortalidad, altamente contagiosa. Por eso es que todo el mundo pensó, los que tenían ahí un componente bélico en su cabeza, ¿no es cierto?, como un arma biológica. Se utilizaba así, se lanzaba ropa y vestimenta, se contaminaba el agua. Perdón, esperemos que pase la sirena. ¿Ya? Mayor epidemia durante el Renacimiento. Mató a más personas en Francia que la plaga. Vacunación es el método descubierto miren, cerca de 1800. ¿Ya? El último caso reportado en Estados Unidos en el 49. Último caso reportado en el mundo en Somalia, en el 77. Y fue erradicado en el 80. Sin embargo, hay naciones que conservan su stock, ¿no es cierto? La ATCC y todo ese tema, pero bajo 7 llaves, porque ustedes entienden y ahora deducen que esto perfectamente es un arma biológica para todos estos grupos extremistas que existen, echan a andar este tema. Pero afortunadamente estamos vacunados. Ustedes no. Pero el resto, los más antiguos, sí estamos vacunados. Ahora, ¿tenemos memoria inmunológica con tanto tiempo? No lo sabemos. Aquí aparece un mapa del 67, cómo estaba el mundo, ¿no es cierto?, en rojo, con la viruela, y cómo producto de la vacunación fue desapareciendo. Miren, cómo fue cambiando. Interesante. ¿Ya? De hecho, aquí aparece el último individuo en el planeta que estuvo infectado por viruela. Ya que este es justamente en África. En África, en el 77, último caso, ahí no tenía, curiosamente, él era un ayudante de cocina en un restaurante, ¿cierto? Y ahí tiene las marquitas en su torso, miren, está lleno de marcas producto del virus de la viruela. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por virus? Por virus, ahora sabemos nosotros, en ese entonces era algo que mataba, algo que no se sabía qué cosa era. Después se entendió que era un veneno, de latín. De hecho, hasta el principio se contaba, en principio de la historia de esto, se consideraba que era un veneno, de latín. Que era un agente filtrable, porque eran agentes que eran capaces de atravesar los filtros Millipore, que ya existían en el 1900, ¿ya? Que retenían las bacterias, los hongos, ¿no es cierto? Pero había algo que era capaz de atravesar aquello eh, y contaminar y generar infecciones. Porque era muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Aquí tenemos un glóbulo rojo y ahí tenemos un Escherichia coli. Escherichia coli, de las bacterias más estudiadas. Aquí tenemos otra vista, la Escherichia coli, aquí a este lado están los virus. Los virus. Aquí tenemos el virus de la viruela, el virus del mosaico del tabaco, un bacteriófago, y noten, el orden de magnitud es en nanómetros, o sea, 1 por 10 elevado a menos 9 metros. Pequeñísimo, o sea, solamente se puede visualizar a partir de microscopía electrónica, no a ojo desnudo como ocurre con la Escherichia coli, con los glóbulos rojos, etc. Y de hecho, mira, aquí aparece un virus muy pequeñito, un poliovirus, cuyo tamaño está prácticamente es del tamaño de los ribosomas bacterianos que sintetizan proteínas para todos estos virus. Muy, muy, muy pequeños. Orden de magnitud, nanómetros. Esa es la escala, nanómetros. Ahora la pregunta que surge es, ¿de dónde vienen los virus? ¿De dónde provienen los virus? Bueno, esa es la misma pregunta que nos hacemos con todos los modelos celulares, con todos los tipos celulares. Y entonces surgen distintas teorías y se conocen como teoría regresiva, teoría celular o de origen celular, teoría coevolutiva. ¿Ya? Yo incluso considero una cuarta que es que los virus provienen del exterior. Y puede parecer curioso, puede parecer extraño, pero ¿por qué no? Sí, conforme vayamos viendo, los virus son en general, es un trozo de ácido nucleico y eso está protegido por una cubierta proteica. ¿Ya? Y nada más. No, nada más. Los más simples son eso, nada más. Y tienen muy poca información, pero su información es completamente eficiente. Todo lo que tienen en su información, en su genoma, está por algo. En cambio, en nuestro genoma hay mucha información, mucho material génico que no tiene función más allá de la estructural, de organizar el genoma. Entonces, la teoría regresiva dice que la célula, una célula, sufre de alguna manera pérdida de material, de información, y pierde una función, pierde función, por eso es que se habla de regresiva. Es regresiva porque la célula pierde función.
Y esa función, que es una función que naturalmente estaba en la célula, ahora la adquiere un organismo, ¿no es cierto?, que puede vivir fuera de la célula, puede permanecer fuera de la célula, pero en algún momento necesita de la célula, ¿ya? Pero es una función que naturalmente estaba en la célula, ¿ya? Y que hace que ahora este organismo sea autónomo. Autónomo, parcialmente autónomo, es decir, puede estar fuera de la célula, pero para poder generar nueva progenie necesita la célula. Siempre retorna a la célula. La célula es su sustrato. Entonces estamos hablando en el fondo de un parásito intracelular obligado, ¿ya? Esa es la regresión. La teoría celular dice que producto de múltiples procesos de replicación del material génico de la célula, en algún momento parte de este fragmento, o un fragmento de esto, fue empaquetado y ese empaquetamiento le otorgó estabilidad y la capacidad de ser transferido a otro tipo celular. Entonces ahí hablamos de una partícula viral, que puede sobrevivir por mucho tiempo fuera de la célula. Y aparece la teoría de la coevolución, en donde simplemente es la teoría más parsimoniosa, ¿sí?, en donde en un momento determinado, virus, bacterias, ¿no es cierto?, las arqueas, o sea, los hongos, y los virus aparecen. ¿Qué aparece primero y qué aparece después? Es como el huevo y la gallina, ¿ya? Pero todo aparece. Y perfectamente puede ser complementado por que parte del material protegido puede haber provenido justamente del espacio exterior, ¿sí? ¿Por qué no? En ciencia tenemos que estar abiertos a aquello. El planeta todos los días del año está constantemente bombardeado por debris espacial, ¿no es cierto? Después del Big Bang, una cantidad de material que proveniente de afuera perfectamente puede haber caído en estos caldos de cultivo, ¿se acuerdan? O la sopa de pollo que aparentemente explica el origen de todo. ¿Por qué no? ¿Ya? Ahora, aquí aparece en palabras, ¿no es cierto?, lo que acabo de decir. Van a tener la presentación, van a tener la clase, así que lo pueden leer. Ahora, los quiero llevar a algo que de alguna manera nos va a dejar pensando, incluso después de la clase, justamente con el posible origen de los virus en el planeta. Y este es un estudio que se hizo acá en Chile, en la 8ª región, por un grupo de científicos chilenos, que en conjunto con científicos de fuera, que estaban trabajando en algas, y en particular en las amebas presentes en las algas, ¿ya? Entonces, cuando hacen micrografía electrónica de tejido, de algas, para buscar sus amebas, se encuentran con esto. Se encuentran con eso y dicen, oye, mira, qué interesante. Es una bacteria, una bacteria cerca de en estas amebas. Y esas bacterias dijeron, bueno, hagamos una tinción Gram, que es un método microbiológico clásico para decir si la bacteria tiene o no pared bacteriana. ¿Tiene o no pared bacteriana? Si es Gram positiva, sí tiene, o negativa, no tiene. Ya en el fondo es eso. Y aparece con una tinción que sugiere que no tiene pared, pero se tiñe como bacteria. Entonces dijeron, ok, confirmemos ahora si efectivamente es una bacteria. Y lo que hicieron fue un PCR para detectar la presencia de RNA ribosomal 16S, que es lo clásico molecular que se hace siempre. Es decir, ¿hay bacteria en esta muestra? ¿No hay? Pum, hace PCR 16S, que es muy conservado entre todas las bacterias. Entonces, si da positivo, que sí que evidentemente tienes una bacteria en esa muestra biológica. Y cuando hacen el PCR, les da negativo. Y lo vuelven a repetir, y lo repiten hasta que efectivamente se convencen que no hay genoma bacteriano, pero sí hay una tinción que sugiere que es bacteria. Entonces, pero es que no entendemos qué pasa. Tomaron el genoma, lo purificaron y lo secuenciaron. Y al secuenciarlo, se encontraron que el tamaño de ese genoma era de 1,2 millones de pares de base. Entonces, les pareció más extraño, o sea, cada vez estaban más perdidos, o sea, cuanto más sabían, menos sabían. En el fondo, cuanto más avanzaban, menos sabían.
¿Por qué? Porque los virus, por ejemplo, tienen tamaños de kilos. O sea, 1 kilo, o sea, 1000 pares de base, 5000 pares de base. El virus herpes tiene 100 pares de base, o sea, 100.000 pares de base, perdón. Y cuando hablamos de millones, hablamos de las bacterias. Por ejemplo, Escherichia coli tiene casi 4 millones de pares de base. Pero Ureoplasma ureolíticum, que es una bacteria que produce aborto, ¿no es cierto? Las mujeres que están infectadas, son infectadas por los hombres, tiene un genoma de casi 1 millón de pares de base. Entonces, está más y más perdido. Cuando ahora, después de establecer ese tamaño, analizaron los potenciales genes que estaban en ese genoma, se encontraron que había información que codificaba para traducción, transcripción, procesamiento RNA, biogénesis de membrana y pared celular, mecanismos de defensa, citoesqueleto, transportadores de azúcares, enzimas del metabolismo intermediario, y entonces estaban más perdidos que nunca. Porque no tiene sentido que un microorganismo que sintetiza todo aquello no lo utilice. Y los virus son parásitos intracelulares obligados. No participan en metabolismo intermediario. Hasta ahora. No se sabe. Pero hasta ahora no participan en aquello. Por lo tanto, hicieron un análisis filogenético y dijeron, ¿no será que estamos en presencia de un virus gigante que vamos a llamar mimivirus? ¿Por qué mimi? Porque imita, emuló o nos confundió en un principio como una bacteria. Por lo tanto, dejémoslo como mimivirus, pensando en aquella anécdota. Entonces hicieron esto, concatenaron 8 genes, conservados entre virus, y concatenar es un ensayo, es un procedimiento informático, que toman la secuencia codificante del gen 1, aquí están varios, gen 1, del gen 2, del gen 3, ¿ya? En el software, tomas uno y lo colocas pegadito al lado del otro, y formas 8, un gen gigante, está formado por 8 genes, ya un fragmento génico gigante formado por 8 genes. Y eso tiene una secuencia. Entonces, eso lo hacen con todas las especies y les permite organizar a las especies virales. Y se encontraron que en ese análisis filogenético, el mimivirus está en el clúster de los virus de gran tamaño. Entonces, interesante. Y mucho más interesante fue cuando hicieron un análisis similar, pero ahora con los 3 dominios de vida: las eucariontas, las arqueas, los hongos, y las bacterias. Y se encontraron que el mimivirus está en el clúster de los eucariontes, lejos de las arqueas y muy distante de las bacterias. Entonces, ¿de dónde vienen los virus? Después de esto que se publicó, la pregunta sigue vigente. ¿De dónde vienen los virus? Nadie tiene idea, y de hecho varios autores científicos han considerado proponer un cuarto dominio de vida que pudiese estar formado justamente por los mimivirus y virus de gran tamaño, por la cantidad de información que tienen, que aparentemente ellos no utilizan, pero potencialmente pudiese expresarla en el proceso de infección. Y en este momento uno de los modelos virales que más en estudio está son justamente los mimivirus, todo mecanismos de regulación, etc. ¿Ya? Por lo tanto, los virus son tremendamente interesantes, son fascinantes, y han estado con nosotros desde siempre. Aquí aparece otra imagen de otro jeroglifo, ¿no es cierto? Hay con un signo clásico de infección por la poliomielitis, virus, ¿no es cierto? En Memphis, 1400 a.C. Y ustedes dirán, pero hay solamente ejemplos de fuera, de otros continentes, ¿no? También aquí tenemos en Chile, aquí tenemos una momia, eh, una momia indígena del norte de Chile, de más de 1000 años de antigüedad, ¿no es cierto? Muy antigua, en donde lo típico que se hace cuando se encuentra una momia, ¿no es cierto?, se quiere comparar cómo era la población de antaño con la de ahora. Bueno, y en ese proceso de extraer DNA desde huesos largos, que todavía se conserva, a pesar de estas condiciones, todavía se puede recuperar algo de DNA. Bueno, cuando se secuenció, se encontró que en esta momia había información génica del virus HTLV1,
Y el HTLV1 está asociado con leucemia y linfoma. Hoy produce eso, genera eso, es el mismo virus. Y este virus es un retrovirus de la familia del HIV, del virus del SIDA, ¿cierto? Y que en su mecanismo de infección, cuando infecta la célula, tiene una forma proviral que se llama, que es que su información génica la integra en el genoma del huésped. Por lo tanto, la célula del huésped se duplica, entra en mitosis y también, evidentemente, se duplica la información. Por lo tanto, se perpetúa en el tiempo la persona que está infectada por estos virus, ¿ya? Por lo tanto, en esa época ya estaba el HTLV1. Y había contagio con HTLV1. Entonces, evidentemente, había gente que padecía de leucemia, linfoma y otros tipos de cáncer o alteraciones de ese tipo que hacían que la población viviera por muy poco tiempo. ¿Ya? Es muy interesante. Por lo tanto, algunas características que podemos resumir de los virus aquí es que son agentes submicroscópicos, que tienen tamaños en orden de magnitud de nanómetros, o sea, de 20 hasta incluso 500 nanómetros, para el caso del virus, pero es nanómetros. Que tienen un genoma que está formado por DNA o RNA, pero nunca ambos, DNA o RNA. Que son metabólicamente inertes, por lo tanto uno se pregunta por qué el minivirus tiene tanta información que codifica para enzimas del metabolismo intermediario, enzimas de reparación, transportadores de azúcar, de aminoácidos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque ellos no tienen actividad metabólica y además porque requieren siempre unas células para poder replicar. De hecho, replican a expensas de la célula infectada y por eso es que son parásitos intracelulares obligados. ¿Ya? Estructuralmente, están formados por ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA, por una o dos hebras, o sea, DNA de una hebra, o DNA de doble hebra, RNA de una hebra, o RNA de doble hebra. Y a veces puede ser segmentado. Todo este material génico está protegido y cubierto por una cápside, que es una cubierta de proteínas formada por capsómeros. La cápside es como un balón de fútbol, ¿ya? Y al interior del balón de fútbol está el material génico. Ahora, los capsómeros serían los hexágonos del balón de fútbol, ¿ya? Ese es como el monómero, la unidad funcional. Y en algunos modelos virales, además, hay una envoltura lipídica. Una envoltura lipídica que está formada, que proviene de la célula que le dio origen. Y además hay glicoproteínas virales. Entonces, hay dos tipos de virus. Hasta aquí. Hay muchos tipos de virus, pero con estas características hay dos tipos grandes, que son los virus desnudos, solamente tienen ácido nucleico y cápside, y hay otros que son los virus envueltos. No es que un virus se desnude en un momento y en otro momento se envuelve, sino que son dos tipos virales distintos. Un ejemplo de virus desnudo es el rotavirus, que produce diarrea. Un ejemplo de virus envuelto es el SARS-CoV-2, que está generando la pandemia y este tipo de clases a distancia. ¿Ya? En ambos casos, tanto virus desnudo como virus envuelto, si tiene capacidad de infectar, hablamos de virión. Y aquí les muestro algunos ejemplos de viriones. Es un ejemplo que se parece mucho al SARS-CoV-2, en donde está el genoma, y este genoma está empaquetado, y esto está protegido por una cubierta proteica, que es la cápside, que son estas esferitas. Y cada esferita corresponde a los capsómeros. Sobre esto está la envoltura viral, que son fosfolípidos provenientes de la célula, de la membrana de la célula que le dio origen. Y aquí se proyectan las glicoproteínas virales, que son muy parecidas a la espícula, ¿ya? A las espículas del SARS-CoV-2, ¿ya? Se parece a un coronavirus. Este entonces es un virión, así este puede infectar. Este es un modelo distinto, este es el virión del VIH, en donde el genoma está formado por dos copias de su genoma, dos copias del RNA de hebra simple, y además está
este genoma en contacto con algunas enzimas. 3. Una es una transcriptasa reversa, una integrasa y una proteasa. ¿Ya? Entonces, el genoma más 3 enzimas. Y esto todo está protegido por una cápside, y luego la cápside está protegida por envoltura lipídica con glicoproteína. Dos interesantes son la GP120 y la GP41, por glicoproteína 120 y glicoproteína 41. Entonces, como pueden ver, este es un virión distinto a otro. El anterior no tiene enzimas. Este sí contiene enzimas. El anterior es un solo segmento de RNA. Aquí hay 2 copias. ¿Ya? Entonces, por eso digo, los viriones son como nosotros. Somos únicos e irrepetibles. Y así funcionan y así funcionamos nosotros. ¿Ya? No es que nosotros podemos cambiar otra cosa. Nosotros nacimos así y vamos a morir así. Los virus es lo mismo. Si carecen en una ronda de replicación de alguno de estos componentes o de alguna de estas enzimas, ese virus deja de ser infectivo. Ya no tiene capacidad de infectar. Desaparece. ¿Ya? Y eso es lo que normalmente ocurre con cada ciclo de replicación. Y aparece un tercer modelo, tercer ejemplo, porque hay muchos modelos, que yo solamente les traigo 3, cuyo genoma está formado por 8 segmentos de RNA. 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos de RNA de sentido negativo. ¿Qué quiere decir eso? De sentido negativo. Es que su genoma, cuando está en la célula infectada, ese genoma, que es un RNA, no puede ser leído por los ribosomas. El ribosoma dice, ¿quién escribió esto? Dice, yo no fui, o sea, este es un lenguaje que yo no entiendo. Entonces no puede traducirlo en proteína. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con los virus que tienen genomas RNA sentido negativo? Necesariamente, para que puedan infectar, cada uno de sus segmentos de RNA de sentido negativo trae un complejo ribonucleoproteico. Está formado por 3 subunidades de una RNA polimerasa dependiente de RNA. Y su función es, la función de esta RNA polimerasa dependiente de RNA, es que cuando el virus infecta la célula y el genoma se expone al citoplasma de la célula infectada, esta RNA polimerasa dependiente de RNA transforma este RNA negativo en un RNA positivo, que es complementario, como saben ustedes de sus clases de biología celular. U con A, C con G, etc. Complementario. ¿Ya? Y ahora, este RNA sí puede ser leído por los ribosomas para producir más genoma negativo o para producir todas las proteínas del virus. ¿Ya? Eso es interesante. Es muy interesante. Por eso es que este tipo, en general, los tipos de virus que tienen genoma RNA negativo son virus que replican su genoma en el núcleo de la célula infectada. No así los virus que tienen RNA sentido positivo, como el SARS-CoV-2, que replican su genoma en el citoplasma de la célula infectada. ¿Ya? Porque ellos, por sí solo, su genoma, por sí solo, ya el ribosoma lo lee, lo entiende. Y es por eso que se habla de que los genomas RNA sentido positivo, por sí solos son infecciosos. ¿Qué significa eso? Un ejemplo muy simple. Si el SARS-CoV-2, el coronavirus, no hubiese llegado a Chile, nosotros en el laboratorio tenemos la capacidad de producir el virus en el laboratorio, porque el genoma está presente en las bases de datos, en las bases de datos PubMed, NSAI, ¿no es cierto? Porque ya la publicaron. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En el laboratorio, en base a esa información, yo lo secuencio, y yo lo sintetizo en el laboratorio, y eso lo puedo hacer. Se puede hacer. Porque yo tengo que sintetizar el mensajero en el laboratorio. Con ese mensajero, yo ahora lo que hago es inyectarlo en células, y las células las ribosomas de las células van a comenzar a leer ese mensajero, y al cabo de un par de horas voy a tener virus, SARS-CoV-2. Y me hago famoso, malamente famoso, todo lo que ustedes quieran, pero lo puedo hacer, porque desde el punto de vista biológico se puede hacer. Sin embargo,
Si es un virus que tiene genoma RNA negativo y está en la base de datos, yo tomo esa información, sintetizo ese genoma negativo, inyecto células, y los ribosomas dicen, ¿y quién leyó? ¿Quién escribió esto? No lo pueden traducir y por lo tanto no se puede generar la partícula viral porque es necesario una actividad enzimática que solamente la tiene el virus, que es una RNA polimerasa dependiente RNA, que el huésped, que ninguna célula eucarionte o bacteriana lo posee, solamente eso es una proteína viral, ¿ya? Entonces por eso que se habla y se dice que los genomas RNA sentido positivo, o de los virus sentido positivo, son por sí solos infecciosos. ¿Ya? Por sí solos pueden producir virus. Sin tener la partícula viral infecciosa, solamente teniendo el genoma, ya produce el virus. Entonces, aquí aparecen algunas características que permiten su clasificación. Clasificación de los virus, como son qué tipo de genoma tiene, si es de una o dos hebras, si es un genoma positivo o negativo, si la nucleocápside es como un balón de fútbol, icosaédrica, como un bastón, helicoidal, o es compleja, una mezcla de ambos, y si hay o no envoltura lipídica. Aquí yo les muestro algunos ejemplos de genoma. Por ejemplo, RNA puede ser de una sola hebra, puede ser de sentido positivo, o sea, el ribosoma lo lee. De sentido negativo, o sea, el ribosoma no lo lee, y por lo tanto se necesita una maquinaria viral para producir la forma positiva para poder traducir. Puede ser de doble hebra, o sea, positivo y negativo, unido. Puede ser doble hebra en segmentos, o puede ser doble hebra circularizado. ¿Se dan cuenta? En los virus hay para todos los colores y sabores. Si es DNA también, de una hebra, doble hebra, segmentado o circularizado. ¿Ya? Y además, como les mencionaba, en configuraciones espaciales distintas. ¿Ya? Entonces, frente a este escenario tremendamente amplio de posibilidades para los virus, y es lo que ocurre, James Baltimore, ¿no es cierto?, premio Nobel en 1975 por trabajar con HTLV1, el virus de la momia, ¿no es cierto?, con la transcriptasa reversa. Él dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una clasificación más simple que va a llevar mi apellido. Se conoce como clasificación Baltimore. Y clasifica todos los virus que existen en 7 clases. Y para eso solo se basa en qué tipo de genoma tiene. Y en nada más. Si es alto, bajo, gordo, delgado, si es amarillo, rojo, café, no interesa. Solamente interesa qué tipo de genoma tiene. Por tanto, si el genoma del virus es un DNA de doble hebra, double strand, ¿sí?, de doble hebra, vamos a llamarlo Baltimore clase 1. ¿Bien? Pero si ahora es un genoma de DNA de una sola hebra, single strand, de una sola hebra, aunque sea en segmento, circular, ¿cierto?, rosado, amarillo, gordo, flaco, no. Si es de una sola hebra, lo llamamos Baltimore 2. Eso es lo único que importa. ¿Cómo es qué ácido nucleico es? De una doble. Entonces, con eso se acaban los genomas DNA, porque se acaban los genomas DNA doble hebra, que son los Baltimore 1, y los DNA de doble hebra, o sea, de una sola hebra, que son los Baltimore 2. ¿Qué vienen ahora? Todo genoma que sea de RNA de doble hebra se llama Baltimore 3. Se va a llamar Baltimore 3. Independientemente de todo. Ahora, si es RNA de una hebra, pero de sentido positivo, es Baltimore 4. ¿Y qué nos queda? Doble, simple positivo, nos queda el simple negativo. Ese va a llamarse Baltimore 5. Y finalmente, los más simples son el RNA de una hebra, que es lo que ustedes conocían, y DNA de doble hebra, pero ambos con transcriptasa reversa. Ahí tenemos el 6 y el 7 respectivamente. Por lo tanto, ¿qué clasificación Baltimore es el SARS-CoV-2, el coronavirus, que nos tiene en estas clases? Si yo le digo que su genoma es un RNA de una hebra de sentido positivo. 4. 4, exactamente. 4. Y en general los 4, ya saben ustedes, los 4 son RNA que inmediatamente se traducen, por lo tanto, no tienen enzimas. Ustedes ya eso lo pueden deducir, no tienen enzimas, pero se lo expliqué. ¿Qué otra cosa pueden deducir? Que los Baltimore 4 replican en citoplasma, o sea, inmediatamente. ¿Ya?
que la gran mayoría de los 4, además, tienen envoltura lipídica también. Envoltura lipídica, que tienen glicoproteínas. En cambio de los 5, ¿qué puedes deducir? Que un 5 es un genoma RNA sentido negativo, por lo tanto, tiene que contener enzimas, tiene que contener RNA polimerasa dependiente de RNA, y por lo tanto replica en el núcleo. ¿Ya? O sea, ese tipo de cosas, cuando uno las comienza a analizar, ya sabes. Entonces, lo único que tiene que saber, ¿a qué genomas tiene tal virus? Ya, entonces, seguramente tiene esta y esta otra característica, porque se conservan esas características. O sea, basta saber solamente cuál es el genoma para poder inferir una serie de características que en la mayoría de los casos se conservan. Esto en relación a los genomas. Ahora, ¿qué pasa con el material que protege el genoma? Y ahí hablamos de la cápside. La cápside está formada por capsómeros. Imaginen un balón de fútbol. Imaginen los hexágonos del balón de fútbol. Contiene en su interior el genoma viral y permite la transferencia del genoma viral de una célula a célula, lo protege y le da estabilidad. Aquí les muestro algunos ejemplos de cápsides. Aquí hay micrografía electrónica. Aquí está el modelito. Orden de magnitud nanómetros. Y aquí tenemos el virus mosaico del tabaco. Mire, helicoidal. ¿Ya? Helicoidal. La micrografía. Lo real. O sea, sin color, porque estos en general son a blanco y negro, pero igual, se ve bonito azul. Un adenovirus. Lo real, micrografía electrónica, y aquí está el modelo. Un icocedrón, ¿no? Como un balón de fútbol. Aquí está la influenza, con las espículas, con todas sus espículas. Interesante. Y aquí está de los virus más hermosos que existen, que son los bacteriófagos, que es una simetría compleja porque tiene el icocedrón, o sea, la esferita, y tiene la simetría helicoidal, o sea, tiene ambos. Y ustedes pueden ver que si la naturaleza tiene esto es porque es estable. Y de aquí estoy seguro que sacaron las copias para los satélites, los que llegaron a la Luna, supuestamente. De acá vienen de todos estos modelos, de todas estas estructuras. Es interesante. Por lo tanto, la pregunta es, como ya sabemos, en general, la composición de los virus, ¿cierto? Como pueden ser los virus, que es un virión, hablamos de algunas definiciones, ahora digamos, ¿cómo replican los virus? Y para replicar requieren de estas 6 etapas. Son 6 etapas para que el virus replique. Y en este orden, ¿ya? Por lo tanto, ustedes para efectos de prueba tienen que saber las 6 etapas en el orden, en este orden, no existe otro orden. Porque la primera etapa se conoce como absorción, y la absorción corresponde a la interacción entre glicoproteínas del virus con glicoproteínas del huésped. Ese proceso es el que da la especificidad del virus por un tipo celular, por un organismo, por un tejido. ¿Ya? Eso se conoce como tropismo. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 tiene tropismo por células, todas células respiratoria, digestiva, que tenga el receptor de la angiotensina, convertido en angiotensina tipo 2, ¿no es cierto? Solamente a esas células va a infectar, porque solamente reconoce ese tipo de receptor. Una vez que lo reconoce, ingresa a la célula, y a continuación de ingresar, expone su genoma viral, lo libera. Entonces el genoma viral ahora es reconocido por los ribosomas, como ya lo estuvimos diciendo, para producir todas las moléculas, proteínas, o para producir más genoma viral, todos los componentes por separado, para que luego venga una etapa de ensamblaje, maduración, y luego la liberación, que se resume en este esquemita. Ahí está la partícula viral, ahí están las glicoproteínas en verde, ¿cierto? Que están expuestas y que van a interactuar con glicoproteínas del hueso. Si esa interacción es positiva, pues bien, se genera la interacción, que permite el ingreso de la partícula viral a la célula. Y en ese proceso ocurre el desnudamiento, donde se expone el genoma. ¿Ya? Y el genoma ahora es reconocido por maquinaria de traducción, como son los ribosomas. Ribosomas que están en el citoplasma o ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? El RED. ¿Ya? Y pueden seguir la ruta Golgi, ¿cierto? Esta membrana. En efecto, para los virus que tienen envoltura, principalmente los virus respiratorios, ocurre ese fenómeno, como se ve acá, miren, ahí está el genoma, y ocurre la traducción de proteínas que llegan hasta la membrana. Esas son glicoproteínas virales, glicoproteínas de ese virus. No son glicoproteínas del huésped.
Y esto es tremendamente importante y relevante para el contexto actual de vacunación, chicos. Porque las vacunas, no sé si están vacunados, no, creo que todavía no les corresponde a ustedes. Yo ya estoy vacunado. ¿Ya? Las vacunas, todas las vacunas que están llegando, que se están disparando, y etcétera, y todo el tema que hay con la polémica que hay con las vacunas, a pesar de eso, todos tenemos que vacunarnos, es si genera inmunidad humoral, si genera inmunidad celular y por cuánto tiempo genera esa protección. Ya. La inmunidad humoral es producir la producción de anticuerpos, es decir, un anticuerpo que tiene una forma de Y que se va a unir al virus y lo va a envolver de tal manera que este virus no puede interactuar con la proteína del huésped y de esa manera el virus no puede ingresar, se evita todo eso. Eso es lo que logra la inmunidad humoral, ¿ya? Y además gatilla su reconocimiento más eficiente por células no especializadas que lo fagocitan, lo fragmentan y lo destruyen. ¿Ok? Eso es parte de la inmunidad humoral. Por lo tanto, inmunidad humoral es producción de anticuerpos para generar el fenómeno de cero neutralización. Lo neutraliza a través de este modo. Pero lo que una buena vacuna, lo que debiera esperarse de esta vacuna y que todavía hay mucha polémica con las vacunas, de hecho ahora están hablando de la CanSino, y la CanSino aparentemente hay un estudio con un N bajo que indicaría que gatilla y enciende inmunidad celular, además de la humoral, es por lo siguiente, mis queridos virólogos, es por lo siguiente, porque en el proceso de formación de nueva progenie viral, como es el que ocurre acá, pasa lo siguiente, y en particular con este virus respiratorio que tiene envoltura lipídica, y por lo tanto glicoproteínas, entre ya la espiga, es que pasa eso, cuando infecta la célula, se expone su genoma, y su genoma es reconocido y traducido por los ribosomas del sistema Trans-Golgi, que hace que sus glicoproteínas queden en membrana, en la membrana plasmática. En la membrana plasmática. Por lo tanto, nuestros linfocitos, ya T, B y todos los que existen, que eso lo podemos hablar, creo que lo van a ver también con el profesor Nicolás, yo se lo explico de manera bien acotada. Nuestros linfocitos que hacen la inmunidad celular tienen también una serie de receptores, igual que el virus, una serie de receptores en su membrana que interactúan con todas nuestras células. Van interactuando y dicen, esto es nuestro, esto es propio, esto es nuestro, esto es propio, porque tienen proteínas que interactúan específicamente con las cosas con las estructuras proteicas que poseemos. O sea, tienen la llave cerradura, y esto es propio, esto es nuestro, esto es propio, esto es nuestro, etc. Pero resulta que en este proceso de generación de glicoproteínas virales, esas proteínas perturban la superficie celular con una estructura que normalmente no está presente. Entonces, cuando viene el linfocito que esto hace un checkpoint, a cada momento su trabajo es tocar. Ellos son ciegos, sordos y mudos, ellos tocan, hasta que tocan y hay algo que no, ¡pum!, se activa una serie de procesos. Aquí ocurre eso. En la célula que está siendo en este momento infectada y está siendo una especie de bioreactor productor de partículas virales, se están generando en su superficie, proteínas que no son propias del huésped. Entonces, en ese proceso de control que hace el sistema inmune, cuando toca, dice, y esto no es nuestro. El sistema inmune, a diferencia de nosotros, no pregunta. Si hay algo que desconoce, inmediatamente activa un conjunto de vías de señalización que se traducen en la desgranulación de gramsimas y perforinas, que son enzimas que rompen la membrana de esta célula, induciendo la apoptosis de ella, induciendo la destrucción de este bioreactor productor de partículas virales y de proteínas virales. ¿Ya? Esa es la inmunidad celular que se espera. Si en ese proceso escaparon viriones, bueno, está la inmunidad humoral que va a evitar que este virus infecte otra célula. ¿Ya? Entonces, por eso es interesante esto. Entonces, en este proceso de generación de partículas virales, se generan estas proteínas virales, se genera el material génico viral,
por separado, se ensamblan y maduran las partículas protegidas por la cápside, y en el proceso de salida, la partícula viral se envuelve de la membrana celular que contiene las glicoproteínas. Entonces, si la vacuna es excelente y genera inmunidad humoral e inmunidad celular, la inmunidad celular destruye este reactor productor de cientos de miles de viriones, de nuevos viriones. Y si logran escapar estos viriones, bueno, está la inmunidad humoral, o sea, las inmunoglobulinas, inmunoglobulina M, A, G, que son las principales, está la E, la A, que no importan tanto. Pero esas son las que se unen de manera específica y con una elevada afinidad, de tal manera que ahora el virión circula cubierto de inmunoglobulinas, y con esa cubierta de inmunoglobulinas es incapaz de interactuar y reconocer nuevos sitios de entrada. Muy por el contrario, esa cubierta de inmunoglobulinas ahora es reconocida por los macrófagos, que tienen receptores contra inmunoglobulinas y por lo tanto desencadenan un proceso conocido como opsonización, que es un aumento de la eficiencia de captura de la partícula cubierta de inmunoglobulinas para su fagocitosis y destrucción al interior del cuerpo. Por tanto, esa es una vacuna, y esperamos que estas vacunas que yo me inyecté, ¿no es cierto?, y que todo el mundo se inyecta, genere estas dos inmunidades. Si no, muchachos, bueno, de hecho vamos a estar harto tiempo con este virus. De hecho, vamos a estar harto tiempo. De hecho, yo se los digo, se los adelanto, alguna vez se los dije, vamos a estar aquí fácilmente 1 año, 2 años con este tema. Ciclando con otros virus más, pero vamos a estar un rato importante con este virus. ¿Ya? Pero eso es más o menos para que entiendan cómo ocurre el fenómeno de replicación en los virus en general. Y voy a terminar con esta y la siguiente diapo para cerrar la vuelta del fenómeno de replicación. Los virus ingresan a la célula a través de 2 mecanismos. Hay varios más, pero los más conocidos, los más usuales son a través de fusión, donde el virus es directamente incorporado hasta el citoplasma. Teniendo acá, tenemos el espacio extracelular, tenemos el citoplasma y tenemos el núcleo. El virus se incorpora hasta el citoplasma, eso es fusión. O puede ser a través de viropexia, que quiere decir que el virus ingresa cubierto por una protegida, por un endosoma, una vesícula endocítica. ¿Ya? Otra cosa que se desprende de esta figura es que los virus, hay virus que replican en el citoplasma, como este, pero también hay virus que replican en el núcleo. ¿Ya? ¿Ya? Virus que replican en el citoplasma y virus que replican en el núcleo. 2 formas de entrada, fusión y viropexia. Y por último, asimismo, como hay 2 formas de entrada, hay 2 formas de salida. Una es la lisis, donde tenemos núcleo, citoplasma y espacio intracelular. Entonces, hay virus que salen destruyendo la membrana celular por lisis, o sea, necrosis, destrucción de la célula. Y hay virus que salen también cubiertos por una vesícula, ¿ya? Que es por yemación. Aquí no hay interrupción o destrucción de la membrana. Pero en este caso también hay muerte celular, porque este proceso, y después del semejante ultraje, ¿no es cierto?, por esta partícula viral, por estos virus, por esta gran progenie viral, se activa una serie de procesos de muerte celular programada, como son la apoptosis, la necroptosis y varios otros. ¿Ya? Entonces, raíz para la suma, después de la infección, siempre hay muerte celular por un proceso de inmunidad. Y si no se activa aquello, igual siempre va a haber proteínas en membranas de las células que dieron origen a los virus, que son proteínas virales y que van a ser reconocidas por el sistema inmune celular, que la van a destruir. Eso. Quedemos hasta aquí, porque quiero saber si hay preguntitas, si hay preguntas, consultas, comentarios. Chicos, hasta aquí, ¿me entendieron? ¿Entendieron más o menos la lógica de los conceptos que les presenté? Sí, profe, se entendió. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que no se quiera vacunar para que entre todos le hagamos bullying? Hay gente que no se quiere vacunar. Profe, yo tengo una pregunta, pero más allá de Sí, sí. curioso nomás.
¿Cuál es su expectativa respecto a la situación actual? Mi expectativa es que vamos a estar en este formato al menos un año y medio. O sea, este año completo y el próximo medio año más. ¿Ya? Y que seguido de esto viene y se está levantando un segundo importante estallido social, producto del tema económico que está generando fuertemente este tema sanitario. Entonces, lo que yo veo, lo que yo visualizo, lo que yo vislumbro es que vamos a estar en este formato un rato largo aún y vamos a tener que ir acomodándonos a esta situación. Llegado el momento cuando aparezca un antiviral, que yo creo que va a funcionar más que otra cosa. De hecho, yo creo que la solución es más simple que lo de las vacunas. Ah, vamos a tener que nuevamente acomodarnos en varias cosas más, chicos. Este virus llegó para quedarse, este virus no se va. Este virus y otros más van a seguir apareciendo porque hay un fuerte cambio climático. Y el cambio climático generó movimiento de especies que antes no estaban tan cercanas a nosotros y nosotros tampoco estábamos invadiendo terrenos que antes no invadíamos. Entonces, eso generó cambios de nichos. Eso generó cambios de nichos y de nichos ecológicos y ahora otra vez esos nichos ecológicos tienen que llegar a un equilibrio. Y en ese proceso de llegar al equilibrio van a seguir ocurriendo estos fenómenos. Entonces, yo creo que las cosas se vienen complicadas. Lo interesante sí de esto es que, interesante de esto sí es que al término del ejercicio vamos a ser más fuertes, vamos a haber aprendido muchas más cosas, por ejemplo, este mismo sistema que antes no existía, se usaba muy poco, ahora aparece como un nuevo sistema de mejorar, de potenciar la educación a distancia, ¿no es cierto? Las reuniones, los trabajos a distancia, eventualmente el día de mañana puede mejorar la calidad de vida, no tantas horas en una oficina, en un trabajo, que no se puede hacer, ¿no es cierto? Más bien, ese tipo de cosas hay que buscar el lado a mano. Pero desde el punto de vista sanitario, chicos, tenemos como mínimo, perdón, mínimo un año y medio, 2 años en esto, considerando este año completo y casi el otro año completo. En la universidad nos dijeron que va a ser este primer semestre, va a ser así. Yo dudo que el segundo semestre podamos volver, porque, Profe, ¿sí? ¿y usted como profesional cree que en el futuro existe algún tipo de discriminación entre profesionales hacia las personas que hicieron la mayoría de su carrera en el formato online? No, no, sí. Lo que pasa es que tienen que necesariamente pasar por el sistema, por generar actividades prácticas, tienen que hacerlas, prácticas presenciales. Y de hecho se generó en la universidad, ya se está generando un protocolo para el segundo semestre. Ese protocolo significa que va a haber una inversión mayor para esas actividades, eh, porque tienen que hacerlas, tienen que hacerlas. Lo que pasa es que va a ser más costoso, va a ser más lento, eventualmente va a generar algún cambio en actividades que antes no tenían prácticos, ahora para compensar el práctico que no se hizo en la actividad, en la asignatura anterior, van a tener que incorporar esa asignatura prácticos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera se va a resolver. Eso se tiene que resolver, eso no puede, eso es parte de lo que se tiene que mejorar, se tiene que resolver en este periodo. Pero de que vamos a tener que sufrir todavía con esto, sí, chicos, sí. Eh, Miren, es muy delicado y nadie ha analizado lo siguiente, y yo se los voy a comentar, y se los voy a comentar, ya lo he hecho en otros cursos y ha ido apareciendo poco a poco. Miren, escúchenme bien lo que voy a decir.
Es para que almuercen tranquilos. Miren, miren, pasa lo siguiente. Acá se los voy a mostrar. Aquí. En Valdivia, y hay varios pacientes más en el país, está llegando alrededor de 10 a 15 pacientes, pero esto va a aumentar. Va a aumentar. Ha pasado lo siguiente, que teniendo las 2 dosis de vacuna, se infectan y tienen una carga viral importante y con signos y síntomas agresivos. La explicación, y ustedes lo van a escuchar de mí, pero todavía no lo han escuchado de nadie más, pero lo van a escuchar por primera vez conmigo. Y la explicación tiene que ver primero con que está apareciendo la nueva cepa. Hay varias variantes más agresivas, más que cepas, son variantes, que tienen una pequeña modificación que los hace más agresivos, más estables o con mayor eficiencia para interactuar con el receptor celular. Pero lo más delicado, queridos estudiantes, es lo siguiente. Y aquí aseguren asientos, aseguren asientos. Yo soy pro vacuna. Yo me vacuné, yo tengo las 2 vacunas. Y a mi familia también, nos vamos a vacunar, llega el momento. Yo me vacuné antes por un tema que tengo otra actividad profesional y estoy conectado con pacientes. Por eso es que tengo que vacunar, me vacuno. Pero ocurre lo siguiente. En el virus, y búsquenlo ustedes, en el virus dengue, que es un Baltimore 4, igual que el SARS-CoV-2, que tienen mecanismos, algunos parecidos, algunos conservados, pero otros muy distintos. Se encontró lo siguiente, a ver si me siguen. En relación a las vacunas, la vacuna en dengue produce, y yo estoy esperando a algún periodista que lo haga, bueno, el periodista no lo va a hacer la consulta, pero nadie lo ha planteado. Hay un proceso que se llama producto de la vacunación en dengue, yo digo que, y yo estoy seguro que aquí está ocurriendo exactamente lo mismo, y se va a dar, y de repente ustedes van a escuchar, el profe lo dijo en una clase hace mucho tiempo. Hay un proceso que se llama facilitación de infección por anticuerpos o mediado por anticuerpos. ¿Qué significa eso? Que las vacunas van a levantar inmunidad, produciendo anticuerpos, ¿no es cierto?, para generar el fenómeno de la cero neutralización, tal cual se los enseñé yo, se lo acabo de explicar. ¿No es cierto? Esa es parte de la inmunidad humoral, la inmunidad celular, que también se lo comenté, pero la facilitación mediada por anticuerpos es esta, que el virus, en vez, chicos, en vez de ser cero neutralizado por el anticuerpo que va a evitar su interacción con el receptor celular, ahora lo que hace es que el virus, los anticuerpos, ahora esos anticuerpos son reconocidos por receptores de anticuerpos que están en las células en cuestión y hacen que aumente la eficiencia de ingreso de la partícula viral en una vesícula endocítica que es sometido a un cambio de pH, endosoma, a una disminución de pH a 4,5 al interior del endosoma, y ese pH hace que el anticuerpo que estaba unido al virus se disocie, y por lo tanto el virus hace y deshace como siempre lo ha hecho. Ese fenómeno se llama facilitación de ingreso de virus mediado por anticuerpos, y está descrito en otros Baltimore tipo 4 como este. Entonces, el tema de la vacuna, aparentemente, y el tema asociado a los inmunizados y que han sido infectados y agresivamente infectados, que están en la UCI, que lean la noticia, aparentemente podría ser explicado por ese fenómeno. Y eso, queridos estudiantes, es experimentalmente fácil de demostrar. El tema es que aquí hay muchos cuentos sanitarios, políticos, varias cosas que pudiesen generar situaciones que son más complejas. Entonces, yo ya se los mencioné. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí. Todos vamos a morir. Entonces yo les vuelvo, espérenme, se me va la batería. Me puso en la piel de gallina. Alguien dijo. Entonces, chicos, yo lo que sugiero finalmente, a propósito de la primera pregunta, de cuál era mi expectativa,
Mi expectativa es que sigamos cuidándonos por ahora. Tenemos que no confiar en que tenemos la vacuna. Si da la vacuna, inmunicémonos, ¿ya? Inmunicémonos porque en el peor de los escenarios, no, digamos, nos vamos a infectar y ojalá que sea con un inóculo bajo, o sea, con poca carga viral, de tal manera que esa gran cantidad de, sobre todo, inmunidad celular, nos proteja, más que la humoral, más que la humoral. La humoral, claro, va a generar este problema, esta situación, eventualmente puede ser, chicos, aparece un estudio donde demuestran, yo le hablé solamente de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 como entrada, pero se demostraron que hay al menos dos, tres mecanismos de ingreso del virus. Y esos estudios, cortaron esos estudios, esa investigación, y quitaron el presupuesto. ¿No le parece extraño? Entonces, miren, cuídense, no se toquen la cara, no le toquen la cara a nadie. En promedio, 2.500 veces al día nos tocamos la cara. Ese es el problema. Pueden no lavarse las manos, siempre usan mascarilla. El problema es cuando se tocan la cara. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, bien, buena distancia, mantengan distancia, bien lavado de manos, usen mascarilla, pero sobre todo la distancia y eviten tocarse las manos. Buena nutrición, muy buena nutrición, mucha fruta, mucha verdura. No fe, hay que tocarse la cara. Chicos, y lean un artículo que los va a hacer pensar un ratito en los ratos libres. Yo les voy a enviar el link. Se los voy a enviar el artículo donde yo muestro y demuestro que haciendo uso de antioxidantes en la dieta se detiene la replicación de dos modelos virales. Ya, uno es un Baltimore 5 y otro es un Baltimore 4. Si la solución está ahí, en el uso de antioxidantes, en la dieta, en eso, ahí estos virus cuetean. El tema de las vacunas funciona, pero lean y estudien y busquen eso, facilitación mediada por anticuerpos, dengue, y se van a ir de espalda o quizá para donde sean, ¿ya? Eso, chicos. Los dejo para que piensen. El vino es un antioxidante, pero el vino malo, el más malo, es el mejor antioxidante. No el bueno, el gourmet, no, el más maloso, es el mejor antioxidante. ¿Ya? ¿Se puede elaborar en eso del vino malo como mejor antioxidante? Estoy como intrigado. Sí, pero antes de que se curen, se van a curar. Ese es el problema. Ya, chicos, dejémoslos aquí, dejemos aquí la clase, no se toque la cara, yo me toco la cara y me voy a lavar la cara y las manos. Una consulta. Sí, Es que me estaba prestando mucha atención, entonces no me quedó muy claro. Entonces no sabemos como qué tipo de inmunización genera la vacuna. Contra el COVID. busquen, o sea, hay un estudio que es el estudio que está liderando la Universidad de la Frontera, y aparece gente de la Australia, etcétera, que en el fondo fueron los brazos, prestaron brazos, 300 personas, y ahí encontraron que aparentemente hay algo de inmunidad celular, pero de corto plazo. Entonces yo digo, pero ¿corto cuánto? ¿Cuánto es corto? ¿Por qué es corto? Etcétera. Entonces, no lo sé, chicos. La verdad es que yo me inmunicé, porque eso va a ser otro tema. A todos nos van a exigir el carnet de inmunización, ¿ya? Yo ya tengo mi carnet de inmunización, porque después como este tema es para largo, van a comenzar a generar distintos cuellos de botella para distintas situaciones, cada vez cerrando más el ciclo, porque todavía no se encuentra un antiviral o una condición nutricional, algo que disminuya. Esperemos que estas combinaciones de anticuerpos y la inmunidad de rebaño disminuya el sustrato del virus por el proceso de infección, ¿ya? Y de esa manera, de esa manera logremos protección. Pero hasta ahora, vean y presten atención con nuevos casos que van a seguir apareciendo que tienen 2 y 3 dosis y están graves en la UCI o en la UTI. ¿Ya? Cuídense, manos limpias, no se toque la cara. Alcohol gel si no se lava la mano, manos limpias, no se toque la cara, es lo más importante. Y aliméntense bien. Fruta y verdura. Yo les voy a enviar un paper de nuestro grupo que muestra cómo el uso de maqui, los que están maqui, solamente el uso de maqui, de cebolla, de estas cosas, que ustedes dicen, pero ¿cómo? Bueno, yo les puedo dar la explicación y podemos hacer un día de una sesión solamente de uso de antioxidantes y mecanismos.
y van a quedar con mayor conocimiento de respecto de esos elementos en el uso de estos como antivirales, como potenciales antivirales. Profe, ¿Sí? yo hace tiempo igual leí mucho que la dieta igual influía mucho sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer, que ayudaba mucho. Sí. Por lo Chicos, mismo, por el tema de los antioxidantes. sí, chicos, de los mejores antioxidantes, muchachos, es la quercetina. Es por excelencia de los mejores antioxidantes que se tienen en el mundo. ¿Saben dónde hay quercetina? Cebolla. Coman cebolla, pero no cebolla cocida, la granada. Cebolla cruda. Como se comen una manzana, coman así cebolla. ¡Qué asco! Es exquisita la cebolla cruda. Inténtelo, no, que los ojos, inténtelo, dan un mordisco. Claro que después les encargo la acidez, pero es exquisita. Y tiene de los mejores la quercetina en un alto contenido. Es exquisita. Bueno, para que el maqui, todos los frutos rojos, arándanos, todos los berries. ¿Ya? El limón sí tiene vitamina C, pero no es tan efectiva la vitamina C, no es tanto color. La vitamina C dispara interferón. Pero sí, la cebolla, los berries son espectaculares. ¿Ya? El ajo Profe, también es un superalimento, ¿sí? ¿Y usted cuál cree que es la mejor vacuna? La mejor vacuna, no lo sé, no sabría decirle, chicos. La verdad que no lo sé. No lo sé porque miren, lo que se espera con las vacunas es esto, la inmunidad de rebaño, que en el fondo consiste en que todos tengamos anticuerpos, entonces si aparece una partícula viral, ese anticuerpo bloquea al virus, ¿ya? Y ojalá que tengamos pocas partículas virales, bloquea al virus, y por lo tanto el virus ya no ingresa, y por lo tanto de esa manera vamos eliminando la partícula viral, ¿ya? Y si logró ingresar, que la inmunidad celular la destruya. Sin embargo, el anticuerpo va a depender, la eficiencia del anticuerpo, que gatille otro proceso, va a depender de qué región de la espiga está encendiendo, apagando. No va a ser cosas que está encendiendo lo que les estoy mencionando. Un aumento de la eficiencia de ingreso de la partícula viral mediada por el mismo anticuerpo que en teoría debiera apagar. ¿Ya? Entonces la verdad no lo sé porque los estudios son raros, son muy extraños sus estudios. Si ustedes cruzan la vacuna y colocan Calergis, que es uno de los investigadores nacionales que lleva a liderar la investigación acá en Chile, aparecen cosas muy extrañas, chicos. Muy extrañas. ¿Ya? Entonces, la verdad que sigamos cuidándonos por ahora y sigamos escuchando las noticias si siguen apareciendo casos de pacientes vacunados que están más complicados que los que no estaban vacunados. Ya conocen una posible explicación. Entonces, les voy a enviar un par de artículos para que los revisen y abran más los ojos. Pero sobre todo, cuídense, cuiden a sus queridos, ¿no es cierto? Con eso, con buena dieta, bien lavado la mano y no toquen cara de nadie, de nadie. Y si la tocan, tengan conciencia que tocaron y luego se lavan las manos, se lavan la cara. ¿Ok? Estamos. Ok. Gracias, profe. Que les vaya bonito, se cuidan. Nos vemos. Igualmente, profe, Nos cuídate. vemos, profe. Gracias, profe. Profe, Bien. No.